que es en cierta forma lo que a ustedes les llama la atención, y se van a posicionar, se van a poner en el lugar de ya de trabajadores en el área de salud. Hay quienes que ya están trabajando en el campo, que están trabajando en un puesto de salud o en un centro, y hay quienes todavía no tienen esa experiencia. Entonces lo que nosotros vamos a intentar hacer es acercarlos, aproximarlos a lo que una vez que se reciban, sigan avanzando con sus carreras, les va a ocurrir cuando estén en lo que se denomina el campo, el trabajo de campo. Este diagnóstico situacional va a formularse para poder hacer la propuesta de intervención que van a realizar. Se va a ir formulando con algunas conceptualizaciones desde el área de la educación para la salud, y van a ver que tiene diferentes ámbitos de aplicación. Bueno, la profe Karina, que es quien nos armaba esta primer parte de la materia, lo describe como una disciplina joven dentro del área de las ciencias de la salud, con conceptualizaciones y marcos teóricos de intervención propios también, y que de acuerdo a la temporalidad, porque como toda ciencia se va a ir transformando, va a ir cambiando, se va a ir actualizando, va a haber una variación entre una formación quizás hace 10 años atrás y con lo que hoy tenemos en la actualidad, lo cual también complejiza las definiciones que podemos llegar a entender o a tener dentro de nuestro propio desenvolvimiento dentro del área. Si voy rápido, me avisan, me detengo. De todos modos, vamos a ir como retomando dudas o pautas que queden en el transcurso de la cursada para poder orientarlos, guiarlos y lograr el objetivo en común, que es la promoción de la materia y un trabajo que ustedes puedan sentir propios también, ¿no? Dentro de los ámbitos de intervención para la educación de la salud van a haber diversos. Está el medio familiar, el medio escolar, un medio laboral y el medio social. Dependiendo de sus propios intereses, van a ser los enfoques que ustedes les quieran dar. Desde lo familiar, se puede dar dentro de lo que es el aprendizaje de las normas de convivencia, en la estimulación del cuidado personal, de la higiene. Dentro del medio escolar, ya es el proceso de socialización, cuando estás inserto en un medio de educación, sea primario, sea jardín, secundario, en donde ya tomas conciencia no solo de tu propio cuerpo, de tu propio entorno, sino también del cuidado de los demás y de la convivencia en comunidad y la sociedad en general. El medio laboral se dan en el espacio cuando ya se van estimulando ciertas normas como trabajadores, que no quita que en la primaria también se den, ¿no? Que es en donde uno aprende ciertas reglas, llegar a horario, cumplir, hacer ciertas actividades en tiempo, espacio, de cierta forma. En lo laboral se replica un poco eso, pero ya con una conciencia más general, sabiendo de que hay que seguir normas sanitarias, siendo más consciente de las actividades que uno hace. Y el medio social es el entorno que nos involucra, el gobierno, la sociedad. Ahí podemos encontrar las relaciones vinculadas con lo que es salud, hospitales, centros de salud, los SIC. Si me estoy olvidando de algo, Zule, vos o me freno. En esta etapa, teniendo en cuenta de que uno como ser, como sujeto, se va relacionando en diferentes esferas y ya teniendo como idea o eje el proyecto, la idea, la formulación del trabajo final, es que se van a ir planificando ciertas etapas. Por un lado, como base, vamos a tener que definir el ámbito de intervención. ¿Cuál es el ámbito de intervención? Si va a ser el núcleo familiar, núcleo como sociedad. Lo familiar, quizás alguien tiene una experiencia desde lo escolar, si el ámbito de intervención va a ser lo escolar, lo laboral, o algo, una acción que esté involucrada en la sociedad en general, más amplio. De esa primera fase donde ustedes como grupo van a decir, bueno, a nosotros nos interesa esta situación o vemos este problema
y queremos poder contribuir a dar una solución, a dar un paneo para ver qué se puede hacer, es donde ya se entrecruza con lo que es el diagnóstico situacional, que sería describir, ver qué es lo que está pasando inicialmente en ese momento y en ese espacio acotado. Luego de eso se pasa a una tercera etapa, que se hace el proyecto de intervención, terminando con una ejecución y evaluación. Lo que a nosotros nos va a importar, quizás de algún modo, si llegamos a la cuarta fase, sería genial, pero lo que vamos a focalizar es en esta parte de que ustedes puedan hacer una definición, poder ver dónde quieren intervenir, cuál es el diagnóstico a ese problema, duda, incógnita que tienen, y realizar un proyecto de intervención. Un proyecto ya se lo vamos a mostrar cómo está estructurado, qué es lo que ustedes van a mostrar al final de la cursada a sus demás compañeros y que vamos a ir trabajando los jueves paulatinamente para poder llegar a esa etapa. Como les dije, la primera fase es la definición del ámbito de intervención, que es ¿qué voy a hacer? ¿Qué me preocupa? ¿Qué nos preocupa como grupo? ¿Qué vimos? ¿Qué no vimos? En esto de que sea un trabajo grupal también va a ser muy enriquecedor porque cada uno va a tener una perspectiva diferente y ahí es donde van a tener que negociar, si se quiere, de algún punto, ponerse de acuerdo y decir, bueno, los tres trabajamos o tenemos experiencias en el área de ambiente, entonces nos preocupa este tema relacionado al ambiente y qué se sabe, qué se puede hacer con respecto a. Cuando uno hace este primer paso de poder decidir qué es lo que se va a hacer o como grupo qué es lo que queremos lograr conseguir, se deben tener en cuenta también los campos de intervención que ustedes como profesionales de la salud, de educadores de la salud van a tener. En qué se trabaja, definir cuáles son las prácticas que se ven actualmente en ese lugar, para definir se tienen que tener en cuenta ciertos puntos como el ámbito, dónde se va a realizar, cómo se va a realizar, que sería el campo. Si hay experiencia, si no hay experiencia, y si tienen la expertise necesaria como educadores de la salud para poder involucrarse en eso. Después, ¿a quiénes se va a poder contribuir con esto que yo quiero realizar? A la comunidad, a una institución, si es un barrio, en esto de si es un barrio, también poder conocer cómo fue la historia de la conformación, cómo es el proceso, para poder desarrollar lo que es la fundamentación del por qué quiero o por qué como grupo queremos hacer tal tema. Esto también van a tener que evaluar el acceso a la información. ¿Qué tan fácil es adquirir información sobre este punto que yo quiero investigar o que queremos investigar? Y si existe o no información al respecto o trabajos al respecto, también es importante, porque puede ser un tema, no sé, basurales, que es algo que he escuchado que lo trabajan bastante, puede ser basurales y es un tema que ya se ha trabajado bastante, que hay mucha información alrededor, como puede ser alguna enfermedad específica de la cual no se haya trabajado tanto y ahí también van a tener que coordinar sus propios tiempos para poder tomarse la disciplina necesaria y sentarse a investigar sobre. ¿Y qué interés tiene en la comunidad? ¿Cómo la acción que ustedes van a llevar a cabo como grupo va a ser de vital importancia para esa comunidad a la que están apuntando y cuáles son los actores que están entrelazados en la misma? ¿Algo, Zule, para acotar? Bueno. Ahí como lo estabas diciendo, Barbie, dentro de lo que vas
la selección del tema, debemos mirar más allá, ¿no? Ampliar la mirada y no quedarnos simplemente con cosas que nos podemos dar cotidianamente, ¿no? Sino que los temas pueden ser cosas que atraviesan no solo un sector, sino toda una comunidad. Y en base a esa recolección de datos, empezar a definir lo que queremos ir trabajando y mejorando para la comunidad. Igual en este desarrollo de esta primera etapa, obviamente no van a estar solos, no es que hoy les vamos a decir, bueno, esto es lo que tienen que hacer y en 15 días lo presentan, los vamos a ir acompañando en todo este proceso. Luego viene de esta Yo quería decir algo investigación. también. Bárbara, perdón. Quería Sí, decir algo también. A veces cuando uno se encuentra con cierta comunidad y, y, y trata de hacer este análisis de situación, siempre hay que tener en cuenta cuáles son las necesidades sentidas de la sociedad. Porque una cosa es lo que vos ves y vos vas y decís, bueno, el problema para mí es que hay muchos perros en la calle porque yo lo veo, entonces vamos a trabajar, no sé, el cuidado animal o lo que sea. Pero capaz que a la gente no le interesa eso porque no es un problema. Capaz que el problema es otra cosa, que no hay placa o que embarazo adolescente o lo que sea. Entonces está bueno priorizar, ver los problemas, cuáles son las necesidades sentidas y cuáles las necesidades reales que ustedes observan y ver de qué manera poder coordinar en eso, de manera que se pueda tener en cuenta lo que la gente piensa, lo que ellos sienten y también lo que ustedes están viendo, porque si no, muchas veces no, por más proyectos que hagas o intervenciones, por ahí no funcionan. Siempre hay que tener en cuenta lo que ellos, las necesidades sentidas, lo que ellos creen que es un problema, eso. Y también, bueno, pueden hacer una priorización de problemas, o sea, encuentran los problemas y van viendo cuáles son los que son más, los que tienen más relevancia. Entonces los van ordenando y luego ven en cuáles de esos problemas ustedes pueden intervenir desde su rol. Porque si no hay placas, ustedes no pueden hacer mucho porque es algo de la municipalidad. O sí, quizá en alguna medida se puede. Pero entonces tienen que ver en esa lista de problemas cuál es en el que ustedes pueden intervenir y de acuerdo a eso armar su proyecto. Y esto tiene que estar en la fundamentación de lo que ustedes quieren hacer. ay, gracias, pues ya se me cayó el internet. Esperemos que no vuelva a ocurrir. Y en esa primera etapa de lo que les venían diciendo los compañeros, es donde ya entra la fase del diagnóstico situacional. Eh, ¿Qué es lo que les decía Marco? ¿Qué es lo que está ocurriendo que ustedes, desde el análisis amplio, de la lectura, desde la observación, pueden definir qué es un inconveniente o un problema y por qué? Y cómo van a hacer para poder intervenirlo. Parece complejo, cuando vayamos adentrándonos, se van a dar cuenta de que no es tan complejo poder realizarlo. Entonces, aquí en este diagnóstico situacional se va a dar la primera etapa importante, que es la recopilación de la información de base que sirve como una fotografía de la realidad. Es un recorte en el tiempo, en el espacio, sobre un lugar específico y a dónde voy a ir, o vamos a ir, perdón, a realizar nuestras acciones. Desde la cual, bueno, parte va a ser tener la primera visión, el primer pantallazo de lo que estamos queriendo y en donde se va a caracterizar a la población. ¿Quiénes son? ¿Son vecinos? ¿Es población en general en este sentido de niños, jóvenes, adultos que viven en un barrio? ¿Es una población estudiantil? ¿Es una población escolar de edad primaria, de nivel inicial, de un puesto de salud, de la cuadra donde yo vivo? Eh, Eso es el primer recorte que compone este diagnóstico situacional. Van a entrar la descripción de la población, la descripción de los problemas de salud, esto que estoy observando, que es lo que llama la atención como grupo y a lo que queremos
con lo que queremos trabajar. Y poder también identificar los recursos de la comunidad. Ver si esto que les decía Marco, si hay cloacas, si no hay cloacas, cómo pasa el recolector de residuos, no pasa, toda esa situación que uno puede llegar a ver en un lugar y en un espacio determinado. En esto, bueno, lo que les venía diciendo, la descripción, demográfico, edades, económico, geográfico, en dónde es, qué barrio, qué ciudad, qué departamento, si lo van a hacer dentro de San Salvador, si lo van a hacer fuera de San Salvador. Por ahí son compañeros que coinciden que viven en Perico, entonces desde Perico lo van a trabajar. Descripción de problemas de salud, qué es lo que está pasando, cuáles son los factores de riesgo, natalidad, morbilidad, qué otros factores se van entrecruzando en el medio, en lo que se llaman elementos intrínsecos, que están en todas las dimensiones de una población. ¿Qué más? Bueno, los recursos, si van a trabajar con los puestos de salud, si hay recursos de instituciones, de hospitales, de escuelas, con qué van a trabajar, cómo van a trabajar, recursos humanos, quiénes van a trabajar. Y en una tercera etapa está lo que ya es el proyecto de intervención o el diseño de lo que será el proyecto de intervención. En esta tercera etapa es en donde ustedes van a tener que primero van a tener que coincidir con el tema que van a querer trabajar. Para eso también sirve mucho poner un borrador de título, como quien dice, para que los oriente sobre la temática que van a querer trabajar y no se explayan mucho más. A veces uno no pone un título y empieza a hablar de demasiadas cosas y para cuando se da cuenta tiene una bola de temas que no puede terminar de elegir qué es lo que quiere. Entonces les va a servir, les va a ser muy útil poner un título o un esquema de título que va a tener que reflejar a qué se refiere el proyecto y para quién va dirigido, en dónde se va a realizar. Si es San Salvador de Jujuy, entonces problemas de X en la ciudad de San Salvador de Jujuy, en el barrio tal, o si no quieren definir un barrio, pero sí saber si están hablando de San Salvador, si están hablando de Yala, si están hablando de Perico, para que cuando nosotros lo leamos también sepamos desde qué lugar están hablando. El objetivo general, que va a ser un pantallazo de lo que ustedes pretenden lograr o qué es lo que ustedes quieren hacer, con objetivos específicos que se van a desprender de ese primer objetivo general. Resultados, ¿qué es lo que ustedes pretenden No o sé qué es si lo que esperan poder conseguir? Pero no. Fátima, me parece que es tu internet, porque se me entrecortó lo que estabas diciendo. ¿O soy yo? No, sí creo que es internet, profe. Yo Bien, profe. Yo la escucho bien. Bien. Tipo, intenté ponerme los auriculares y no me los toma la compu, no sé por qué. No bien. se escucha. Ay, ahora sí. A ver. ¿Todo lo anterior se logró escuchar? ¿O? Yo sí te escucho, Sí, Olvi. sí se escucha todo, profe. Sí se escucha. Bien. Gracias. Sé que están ahí porque dicen si se escucha o no se escucha. Bien, entonces en resultados, los resultados se van a ir viendo más adelante. No es algo que ya lo tengan que presentar, pero sí en esta primera etapa definir el tema, el diagnóstico sería fundamentarlo, poner objetivos,
Un objetivo general es suficiente, si tienen 2 objetivos generales está bien. Objetivos específicos que se van a desprender de ese objetivo general. Pueden llegar a ser hasta 3 objetivos específicos. Mucho más no, porque les va a complicar si se empiezan a poner demasiados objetivos. Después, las actividades que van a realizar, acciones, si van a ir al campo, si van a salir a dialogar, si van a salir o solamente van a hacer toda la primera etapa de recopilación videográfica y después van a empezar a diagramar las actividades. Y también tienen que tener en cuenta los recursos. ¿A qué nos referimos? Con los recursos humanos, que van a ser ustedes, quiénes lo van a hacer, y ahí ser honestos y decir, bueno, ¿tenemos tiempo? ¿No tenemos tiempo? ¿Cuánto tiempo disponemos para? Y ser reales con el compromiso también que van a ir tomando en la elaboración del trabajo. Los recursos materiales, ¿con qué? Lapiceras, grabadores, van a sacar fotos, todo eso entraría en recursos materiales y sobre todo recursos financieros. ¿Con qué lo van a costear? Voy a viajar a tal lugar, bueno, si vivo en Perico y tengo que hacer el trabajo en San Salvador, pero voy solamente 1 o 2 veces a la semana porque tengo clases y yo no sé qué tanto me conviene a mí desde lo económico viajar a San Salvador para hacer un trabajo. Me quedo en Perico, que tengo más posibilidades y tengo mayor tiempo de estar y de ver que venirme 2 días a San Salvador y poder hacerlo. Eso también lo tienen que evaluar en los recursos financieros. Y también es saber que pueden haber situaciones X, que son los imprevistos que ocurren en cualquier tipo de elaboración, en cualquier tipo de proyecto. Si empezaron con un tema y por ahí lo quieren cambiar y dicen a la próxima clase, profe, nosotros elegimos este tema, pero la verdad que analizando los recursos humanos, nuestros tiempos, los financieros y los recursos materiales que tenemos a disposición, vamos a hacer otro tema, va a estar bien, porque es parte de los acuerdos y las negociaciones que van a hacer como grupo. Y acá se tienen que pensar no solo como grupo para aprobar la materia, sino como un equipo que va a hacer un trabajo para poder llegar a un final en común, que es la aprobación de la materia. En esta cuarta fase, si bien dice de ejecución y evaluación, va a ser la presentación que ustedes van a tener que dar al resto de los compañeros. Generalmente en la cuarta fase de lo que es ejecución del proyecto y la evaluación, se presenta qué es lo que pasa, cómo llegaron, o si pudieron concretar la idea que tuvieron al inicio. Va a ser si se pudieron presentar, si se pudieron cumplir ustedes mismos con sus plazos, si tuvieron dificultades, si no tuvieron dificultades, y en eso cruzarlo con la información que fueron teniendo y si a medida que fueron trabajando con algún sector de la sociedad, vieron que hubo un cambio, vieron si hubo una respuesta o solamente quedó en el ideal de lo que querían hacer y de lo que ustedes quieren conseguir con el proyecto. Así que, en resumen, vamos a tener primero que definir el lugar de intervención, en dónde voy a trabajar, con quiénes, en esto es definir el grupo con el que van a trabajar, el espacio geográfico, la población, qué es lo que están detectando dentro de ese lugar. Segundo, es el diagnóstico situacional, que está entrecruzado con esta primera definición que ustedes van a hacer, y ahí entra la descripción de la población, si tienen problemas de salud, los recursos comunitarios, los factores de riesgo,
para luego ya comenzar con la ejecución y la escritura del proyecto de intervención. Quizás voy rápido, perdón, pero bueno, tampoco les quiero quitar mucho tiempo, entendiendo que va a ser 1 hora, el PowerPoint va a estar disponible, lo vamos a subir al aula virtual. Si hay algún inconveniente, algo que no se entendió, me lo pueden plantear ahora, si es que fui muy rápido. Y también lo podemos ver el jueves un ratito. Ahora, bien, los recursos humanos son ustedes. Los recursos humanos son las personas que van a estar involucradas en ese proyecto, en esa instancia de trabajo. Quizás si trabajan con una entidad o algún grupo, ese grupo o esa salita, ese SIC, también va a ser recurso humano. Porque son las personas que están involucradas para el trabajo. Los recursos financieros es la plata que dispongo. ¿De dónde voy a sacar los recursos? ¿Quién me va a dar los recursos? Mi mamá, mi papá, mi pareja, míos, de mi laburo, quizás una beca que tengo, entonces puedo disponer de algo de plata de ahí para poder salir, pagar mi pasaje. Pero los recursos humanos son ustedes. Son ustedes los que van a salir al campo, son ustedes los que van a salir a caminar, los que se van a juntar, los que van a generar los encuentros para la ejecución de este diagnóstico y la escritura del proyecto. Como cátedra, de nada. Como cátedra, charlando, escuchando un poco experiencias también anteriores de los compañeros, le vamos a poner una propuesta de ejes temáticos. La presentación del trabajo final está pensado como un simposio. ¿Alguno alguna vez fue a un simposio, escuchó lo que es un simposio? ¿Algún congreso? No, bien. No se tienen que asustar. Es lo que les acabo de explicar, es lo que les acabamos de exponer en la presentación. Definir un tema, definir qué es lo que quiero hacer, cómo lo voy a hacer, pensándolo para una presentación y puesta en común. En vez de decirles, preparen un PowerPoint con un tema X, les damos la libertad de una serie de temas, elegir el que más les guste y presentarlo. Para eso tienen que definir un tema, poner objetivos, objetivos específicos, objetivos generales, tener una fundamentación, por qué lo quiero hacer, por qué lo queremos hacer. Entonces lo pensamos como, porque ustedes en algún momento se van a encontrar con la posibilidad, ojalá que sí, que se les dé, con la posibilidad de ir a algún congreso de salud. Corregime, Zulia o Marcos, si es que no hacen simposios, encuentros de salud, intercátedras, interfacultades. Sí. En esto, bueno, se pueden presentar situaciones así. Y que ahora tengan esta experiencia de cómo se armaría un trabajo para un simposio, para que cuando ustedes tengan esa posibilidad de ir, digan, sí, tuve la experiencia, sé lo que se necesita, me presento. Se presentan como equipo. Siempre se habla en equipo, ¿no? En ciencias sociales muy difícilmente se trabaja de forma solitaria. En ciencias sociales se trabaja en equipo y hay que aprender a negociar y a amoldarse a las diferentes situaciones. Entonces, continuando con la
con los profes hicimos un esquema de propuestas de ejes temáticos para que ustedes puedan elegir. Si es que no se les ocurre ninguno, capaz que vienen trabajando alguna idea o presentaron algún esquema, alguna idea con algún profe en otra materia, nos lo dicen, queremos trabajar sobre esto mismo y no hay ningún problema. ¿El porqué de esto? Bueno, porque la práctica sanitaria actual no debe disociarse también de lo que es el marco jurídico que la regula. Entonces lo que buscamos analizar de la salud no solo como fenómeno biológico, sino también entendiéndolo como derecho subjetivo que el Estado y los profesionales deben garantizar, enmarcándonos en esto que estamos en la cátedra de legislación aplicada. Los ejes que se fueron seleccionando van a representar diferentes áreas de la legislación argentina e internacional también. Y en donde se van a ir viendo que hubo diferentes grados de avances, en donde algunos todavía quizás se encuentren con desafíos y en otros no tanto. Primer eje, salud ambiental y responsabilidad jurídica. ¿Qué pueden llegar a ver o a tocar en estos temas? Amparos ambientales, acceso al agua potable, gestión de residuos patógenos, impacto de agrotóxicos en la salud bajo el principio precario, u otros temas que a ustedes también se les ocurra. Bueno, para este eje en especial también lo tenemos a Marco, que se especializa en el área, entonces va a poder guiar mucho mejor y aprovechar el conocimiento que él tiene para que ustedes puedan avanzar en este tema si es que les interesa. Los enfoques siempre desde lo jurídico, Ley General de Ambiente, responsabilidad del Estado, la prevención de enfermedades de origen antrópico. Segundo eje, género, diversidad, autonomía de la voluntad. Enmarcado desde la normativa de la Ley 27.610 y la Ley 26.485 de la prevención integral de las mujeres. Temas que se pueden abarcar: protocolos de atención ante violencia de género, objeción de conciencias, cumplimiento efectivo de los programas de Nacional de Salud Sexual, y procreación responsables u otros. Son temas abiertos, les damos un esquema para poder orientarlos. Eje 3, salud mental y el proceso de desmaniconialización, que es algo que estuvieron hablando la clase pasada con el profe. Enfoques de la aplicación y tensiones con la Ley Nacional de Salud Mental, la 26.657. Temas como el derecho de la internación voluntaria, el rol de los órganos de revisión, sustitución de instituciones monovalentes y la protección de la capacidad jurídica de los usuarios del sistema de salud mental, etc. Eje 4, VIH, hepatitis y la nueva ley de respuesta integral. En el enfoque de esta nueva ley, ¿cómo fue el cambio de paradigmas? El enfoque social, derechos humanos, la confidencialidad, protección de datos sensibles, prohibición del diagnóstico en preocupacionales, qué pruebas sí se pueden hacer, qué pruebas no, acceso universal de tratamiento, seguridad social y la situación de las personas de vulnerabilidad u otros. Como un último eje, la protección de la ancianidad y derechos en el final de la vida. Enfoque de la conservación interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores y la ley de derechos del paciente. Directivas anticipadas, consentimiento informado, regulación de establecimientos geriátricos, derecho a un envejecimiento digno, autónomo. Seguramente muchos de los temas o ya los fueron viendo o se presentan ahora y les genera curiosidad. Si es así, está bien. Entonces, para finalizar un poco, y perdón si fui un poco rápido y densa y intensa con la información, ¿qué es lo que tienen que hacer pasando en limpio?
definir un tema para luego avanzar en el proceso de diagnóstico situacional. Un título orientador se puede cambiar o mantener y los va a ayudar a enfocarse en lo que quieren hacer como equipo. Establecer un objetivo de diagnóstico. ¿Qué se quiere lograr? Definir el ámbito, a quiénes o desde dónde se va a realizar el trabajo. Las fuentes de información, de dónde van a recurrir las fuentes, de lo ya escrito, que serían antecedentes bibliográficos, de lo que se llamaría información primaria, secundaria. Ustedes van a ir a buscar la información, van a utilizar información existente, se van a basar en la información que ya existe para después ustedes salir al campo y ver si el tema X o la situación X en el lugar donde ustedes van a estar se repite, se diferencia. La recolección de datos, la identificación del problema, cuáles son los problemas que ustedes están observando, recursos, el económico, el recurso humano, y quiénes van a ayudar, lo que es el mapeo de actores, quiénes van a estar trabajando, colaborando con ustedes también. Algo que no estaba en la diapo anterior, pero que yo, desde mi experiencia, se los recomiendo, es que yo no, trabajan o ya vinieron trabajando con los que son las normas APA en 7ª edición. ¿Las conocen? Sí. Genial. Sé que no todos trabajan con las normas APA, no todas las carreras por ahí lo emplean. Van a trabajar con las normas APA. En esta primera etapa, que va a ser el diagnóstico, va a ser el paneo en general de qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que ustedes ven, no es necesario que los citen textualmente. Sí, van a hacer una hoja con lo que es la bibliografía consultada, donde consideran las fuentes consultadas, si son artículos de científicos, páginas web, qué tipo de página científica pudieron recurrir para buscar información. Porque, desde mi experiencia, es importante esta hoja de bibliografía consultada, porque quizás leyeron un artículo y no lo guardaron, se les pasó, y después se acuerdan que vieron tal tema en alguna parte, pero no se pueden acordar qué texto fue. Esta bibliografía, esta hoja de bibliografía consultada les va a poder permitir retomar esa lectura y cuando llegue el momento del borrador o de la presentación final, poder citarla como se corresponde. No parece importante, pero a fines prácticos les va a resultar muy útil poder tener esto. Si es un artículo si es un apunte de clases, lo que sea que vayan leyendo, lo van poniendo ahí, se arman un drive colaborativo, lo van escribiendo y después, cuando llegue el momento, ahí se van. Yo lo he utilizado así, por eso de mi experiencia les puedo decir que es muy práctico poder utilizarlo. Ahora, lo importante. Como sugerencia, un título de ponencia, un título para un trabajo puede tener entre 10 y 15 palabras. Parece mucho, pero al momento de querer sintetizar sobre lo que van a trabajar, van a ver que 10 y 15 palabras está bien. Y a veces faltan palabras. Pero con esta cantidad van a andar bien para poder encuadrar el tema que van a realizar. La primera entrega, que va a ser el cómo lo voy a hacer, qué es lo que vi, la van a realizar el 25 de abril. Hoy es 31 de abril, o sea que en 25 días ya tienen la primera entrega. Que lo van a hacer por plataforma, va a estar habilitado un espacio en el cual solo uno del grupo lo va a subir, no todos, y van a tener que poner los nombres de todos los integrantes del grupo. ¿Sí? Igual esto lo voy a subir al aula virtual, así que no se preocupen, ahí van a poder repasar, ver la fecha, y van a poder tener en cuenta esto, definir el tema,
fundamentar por qué el tema, o no fundamentar desde lo bibliográfico, sino entre ustedes se juntan en grupo, se hacen unida en grupo y dicen, bueno, ¿qué tema te gusta a vos? Bueno, ¿por qué lo haríamos? Y escriben el por qué lo harían a ese tema. Un objetivo, que es lo que quieren lograr, y el lugar donde lo harían. De ahí van a poder definir si van a hacer una recopilación bibliográfica, consultar en redes, consultar en páginas de salud, y después los recursos económicos, materiales y humanos. Esa hojita, eso no les va a llevar más de 1 o 2 hojitas lo que van a tener que hacer. Es un borrador, sí. Sí, esta primera entrega es un borrador. Lo que van a hacer es poder decir, bueno, como grupo vamos a realizar esto, porque nos pusimos de acuerdo en que vamos a hacer esto y es lo que van a presentar. Y ese borrador lo vamos a ir trabajando, lo van a ir trabajando, lo vamos a ir profundizando a medida que pase el tiempo hasta que hagan una presentación final ya con un título, una fundamentación, objetivos, problemas, metodología de trabajo y resultados esperados. Eso lo vamos a ir construyendo semana a semana. Y si van teniendo dudas, si se van presentando inquietudes, lo vamos a ir resolviendo también en las clases. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Alguna interpelación? ¿Algo? ¿Quedaron más confundidos que antes? Más o menos. No, directamente la semana que viene. Puede ser de donde ustedes vivan. En esto es, por ejemplo, no sé, vos, Cami, vivís en Palpalá y 5 o 4 compañeros más viven en Palpalá y se organizan para trabajar en Palpalá. Y está perfecto, porque es la situación o el diagnóstico de una situación que ustedes hacen desde el lugar donde viven. No es obligatorio que sea de San Salvador. Si viven en San Pedro, si viven en Perico, si viven en Terma de Reyes, es del lugar donde ustedes son, donde ustedes se sienten cómodos para trabajar, y esto de que no les implique desde lo económico trasladarse hacia el lugar. Si lo pueden hacer, bien, pero si no lo pueden hacer en donde ustedes están, va a estar bien. Profe, buenas sí. tardes. Bueno, Quería hacerle una pregunta. Nosotros somos ese grupo excepcional que el profe había anunciado que podían ser 6 integrantes. Sí, pero ocurre un inconveniente. Ahí en el aula virtual solo nos dejaron anotar a 5. ¿Cómo hacemos con la 6ª persona? Bien, ahí modifico el aula. Profe. Ahí modifico el aula y pongo para 6, pero habría un solo grupo de 6. ¿Por qué no más integrantes? Porque las relaciones, somos seres humanos y las relaciones sociales son complejas. Y cuantos más somos, a veces cuesta un poco más ponerse en común acuerdo. El número 5 es como, si se quiere, un número ideal para poder trabajar. Y es que si se presentan dificultades, lo puedan dialogar mejor que si son mucho más integrantes. Perfecto, profe, muchas gracias. ¿Alguna duda? Sí, bueno, fue más o menos porque fui bastante rápido. No les quería sacar mucho tiempo, respetando también en que los martes, al ser virtual, tratamos de ir 1 hora. En todo caso, el jueves, cuando veamos y nos lleven ese primer borrador, esa hojita escrita a mano, aunque sea antes de hacer la presentación del 25, el jueves cuando
tengamos la clase, ahí si hay alguna duda, alguna inquietud, la vemos. Así que es importante que en base a lo que vimos hoy, a lo que se presentó hoy, piensen toda esta semana que queda por delante. El jueves llevan una hojita con la idea formulada, rudimentaria si se quiere, pero con una idea, y ya trabajarlo para hacer un borrador definitivo para el 25 de abril. ¿Alguna duda, alguna consulta, algo? Profe, disculpe, tengo una consulta para hacerle. Sí, Usted había dicho que había un grupo de 6, ¿verdad? Con mi compañera. sí. Y bueno, yo tengo otro grupito también que es de 6. Y quería saber si se podía. Si no, de otra manera, si no se puede, no hay problema, digamos. Pero bueno, esa era mi duda.